Ya, empezamos. Miren, acá yo les voy a enseñar cómo determinar la presión de un fluido. Ustedes se preguntarán para qué sirve, qué es lo que él está hablando, qué es lo que él quiere decir. Bueno, en el fondo es algo bien simple. Aquí nosotros tenemos, este es un fluido, no sé, pues imagínense, no sé, pues una botella con agua, ¿ya? Y nos preguntan cuál es la presión que ejerce el líquido sobre esa botella con agua. Solo eso. Ya. Entonces, aquí empezamos a la parte que me gusta a mí. Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza partida por área. Ya. Y esto se mide en Newton por metros cuadrados. El área se mide en metros cuadrados. Ya, listo. Ahora, nosotros, para determinar la presión, ¿qué necesitamos saber? Primero, ¿cómo es que se llama? ¿Qué sabemos nosotros de la densidad? La densidad es igual a masa partida por volumen, ¿cierto? Y eso se mide en kilogramos por metro cúbico. Ya, eso para saber nomás la densidad, ya. Entonces, nosotros para determinar la presión que ejerce, por ejemplo, estamos hablando aquí de la presión atmosférica, ¿ya? Aquí es un juego de fuerzas, nada más. Y vamos a comenzar con el juego de fuerzas. ¿Nosotros qué decimos? Ya, la presión es igual a la fuerza partida por área. No voy a colocar la simbología de las unidades hasta que termine de transformar. ¿Ya? Por favor, ya. Entonces, la presión igual a la fuerza partida por área. ¿Ya? ¿Qué nos queda eso? Que la presión es igual a ¿qué? La fuerza es igual a la masa por la aceleración partida por el área. ¿Cierto? Ya. ¿Qué nos queda eso? Que la presión es igual a, ¿recuerdan la fórmula que yo les dije acá? De que el ρ, o sea, la densidad es igual a la masa partida por volumen. Bueno, aquí nosotros despejamos la masa. Y si despejamos la masa, ¿qué nos queda? El ρ por volumen. Entonces, si despejamos el equipo, M es igual a ρ por B. Ya. Entonces, aquí nosotros ponemos en la presión, esto en pascales, ojo, la presión se mide en pascales. En pascales. Ya. Entonces, aquí nosotros si seguimos reemplazando, la masa nos quedaría por el ρ del, o sea, yo le digo ρ, pero en el fondo es densidad. Nos quedaría que la densidad del líquido, porque esa es la presión que está ejerciendo el líquido, ya. El ρ del líquido por el volumen por la aceleración, ¿cierto? Pero, ojo, 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 ojo. Ya, pero ahí la voy a seguir dando, ya. Aquí, ya, partido por el área. Entonces nos queda aquí la presión es igual al ρ del líquido por el volumen por la aceleración. Bueno, la aceleración en el fondo me guío por el término fuerza, pero aquí nosotros tenemos que, ya tenemos la fuerza que es la fuerza peso. Que la fuerza es igual al peso y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el ρ del líquido por el volumen, por la aceleración, que la
reemplazamos por la gravedad, ¿ya? Partido por el área. Sigamos avanzando para deducir la fórmula. Entonces tenemos que la presión, ¿ya? Que se mide en pascales, disculpen, que se mide en pascales, ya, es igual al ρ del líquido, o sea, la densidad del líquido, por el volumen. Pero el volumen en un cilindro, ya sea, por ejemplo, este lápiz, voy a hacer un ejemplo chiquito aquí. Por ejemplo, ahí. Eso no es nada más que el volumen es la base por la altura. Ya, pues. Pero en un cilindro es la base por la altura, bueno, es el área por la altura, nada más, el volumen. Ya, pues. Entonces aquí nosotros cambiamos el volumen. ¿Qué decimos? El volumen de un cilindro es la base por la altura. Entonces eso quiere decir el área por la altura, por la gravedad. Y eso partido por el área. Aquí ahora simplificamos, se nos van las áreas. Entonces nos queda que la presión que ejerce un líquido, esto en pascales, ténganlo bien claro, la presión que ejerce un líquido es igual a ¿qué? Al ρ del líquido por la altura por la gravedad. Y esa es la presión que ejerce un fluido. Esa es la presión que ejerce un fluido. No es la misma presión que no esté en un fluido, que en la fuerza, que yo hiciera eso ahí. Estoy haciendo una fuerza y hay una pequeña área, pero en un fluido es distinto. El fluido es el que hace la fuerza en esa área. Ya. Entonces, ustedes se preguntarán ahora por qué yo tengo este gráfico ahí. Es muy simple, porque este gráfico, esta ecuación que deducimos nosotros es lineal, porque multiplicativa. Entonces, eso iguala esto de álgebra lineal, es una recta. ¿Cómo es la recta? La recta es igual a y igual a mx más b. Ya, en el fondo acá pasa algo parecido. Para nosotros, por ejemplo, determinar la presión en cualquier punto. Porque con esta presión nosotros solamente determinamos acá. Pero si nosotros supiéramos querer la presión, no sé, en un punto de acá, ¿qué tendríamos que decir? Nos guiamos a la recta como el lineal, entonces la presión atmosférica para un punto en función de lo que nos dan, del tiempo o de la distancia que nos den, nos queda como P sub 0, la presión inicial que ejerce eso, y después ya la presión en lineal. Entonces, más el ρ del líquido por la altura por la gravedad. Y eso sería todo. Lo que sí, a lo mejor me demoré un poquito, lo hice muy largo. Bueno, y la unidad de medida, el pascal. Bueno, ahora solamente explicamos lo que es en la fuerza peso y presión, que es prácticamente lo mismo en un fluido, no así, no sé, pues, esto es estática de fluido, no así, por ejemplo, ya sea en mecánica, que en mecánica no hay fluido porque cada fluido tiene una densidad distinta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que teniendo una densidad distinta es imposible
que sea lo mismo que en dinámica o en estática o en mecánica, o sea, sin un fluido. A lo que voy yo, ya cuento corto, no lo lateo más, y esto era para darle una, no sé, todos los días voy a estar subiendo videos en vivo. Yo esto lo estudié en la universidad, yo soy ingeniero constructor, disculpen lo sudado que estoy, pero había programado ¿cómo se llama? La cartelera ahora, lo que iba a hacer y me demoré mucho. Entonces, bueno, ahora ya lo llegué justo, así que les pido disculpas si estoy muy sudado. Bueno, si quieren seguir viendo a este ingeniero loco, mañana yo creo que como a esta hora, porque esta hora es la mejor vez que se me ve la cámara. Vamos a hablar, a ver, mira, justo ahora se me perdió el borrador. Justo, ya bueno, pero mañana, como a esta hora, también lo voy a dejar programado. Vamos a hablar lo que es el empuje. ¿Qué es el empuje? Ay, no encuentro borrador. Ya. El empuje es cuando nosotros tenemos aquí un fluido. Ya, y supongamos que en ese fluido tenemos flotando una tabla. Llamémosle tablas. Y la mitad de la tabla está sumergida y la otra mitad está en el aire. Entonces, ahí nosotros, ¿qué tenemos en ese caso? Aquí tenemos una fuerza hacia arriba, que se llama empuje, y la fuerza que ya conocemos hacia abajo, que se llama el peso. Bueno, ya con esas dos fuerzas, ahí aplicando lo que yo ahora les deduje, bueno, mañana vamos a hacer lo que es el empuje. Vamos a ver cómo se deduce lo que es la fuerza del empuje. Es algo similar a lo que vimos ahora con la presión y el peso del fluido o el objeto, pero mañana en cuestión va a ser un objeto, porque ahora solamente yo le estaba diciendo el determinar el peso del fluido, o sea, la presión que ejercía el fluido. Pero para que lo tengan bien claro, esto es el principio de Pascal. Principio de Pascal. Y mañana, en el empuje, hasta ahí ahora, vamos a ver el principio de Arquímedes. Bueno, yo sé que a mucha gente no le interesa las cosas que uno habla y dice esas cosas, pero bueno, los dejo y ojalá les haya gustado y espero que se suscriban a mi canal si es que quieren suscribirse y quieren seguir aprendiendo, lo sé, lo que sea. Miren, yo ahí tengo todos mis cuadernos, mis libros. En el fondo, lo único que hago yo es repetir los ejercicios que yo tenía en la universidad, nada más, y estos son a nivel muy básico y para enseñarle a la gente, nada más. Si quieren, ahí me ven cómo hago el ridículo o explico mal, les pido paciencia. Pero eso es todo, amigos. Les recuerdo, suscríbanse a mi canal. Es que si no se suscriben, pucha, no dan ganas de uno seguir, como te dijera, transmitiendo, aportando a la gente, porque uno siente que como que, no sé, pues como que lo dejaron de lado. Bueno, eso, ya amigos, mañana los espero con el empuje, que estén bien, buenas tardes y ojalá no lo haya molestado. Hasta luego, que estén bien.